Continuamos con la serie Segunda Venida de Jesús el Cristo, tema 7, Profecía del curso y fin de la apostasía. Posición premilenial, Lewis Sperry Chafer. Tema 7, Profecía del curso y fin de la apostasía. Profecía del curso y fin de la apostasía de la fe. Profecía del curso y fin de la apostasía de la fe. Vamos a hacer una introducción y vamos a mirar dos citas de Apocalipsis. La edad presente intercala en los tiempos de los gentiles, comienza con la muerte de Cristo. Este evento fue calculado con exactitud en la profecía y se cumplió en la historia 553 años después del comienzo de la cautividad babilónica. Y termina 7 años antes que terminen los tiempos de los gentiles. No tiene ninguna relación a todo lo que le antecede ni lo que le sigue. La edad presente tiene un carácter distinto y tiene un propósito especial. Este carácter y este propósito no se hallan presentes en ninguna forma en las edades pasadas ni en las futuras. El reconocimiento de las características esenciales de esta edad es el primer paso en la correcta comprensión de toda profecía bíblica. En esta edad, cuando tanto el programa gentil como el judío están ininterrumpidos, el Evangelio de la gracia divina deberá predicarse a toda criatura. Se ha creado una ciudadanía celestial, se está reuniendo una esposa de Cristo. Así como el Evangelio ha sido predicado a las multitudes, la vasta mayoría de ellos no lo han recibido. Y una compañía innumerable que encuentra contentamiento en adoptar ciertos ideales cristianos, pero que jamás han recibido a Cristo como su Salvador personal, como aquella multitud mezclada que seguía el campamento de Israel. De igual manera, la Iglesia es acompañada por muchos que solo respetan un ideal, pero no conocen el poder transformador de Dios en la salvación. La profecía que predice reconoce el futuro de esta compañía que no posee la naturaleza divina. Toda esta edad, con sus principales características, es prevista por Cristo y está registrada en San Mateo capítulo 13. También la historia de la Iglesia en la tierra se traza en 7 grados de desarrollo o aspectos por medio de 7 cartas escritas a 7 iglesias en Asia, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Según la palabra de Cristo en Mateo capítulo 13, 3 características particulares son prominentes a través de la edad presente, que son lo que es bueno, está representado por el trigo, la harina, la perla de gran precio y los peces buenos. 2. Israel está representado por el tesoro escondido en un campo, o sea, el mundo o cosmos. 3. Lo malo está representado por la cizaña, las aves del cielo, la levadura y los malos peces que serán echados fuera. La actividad divina se ve en la siembra de la semilla del Evangelio. Esta actividad da por resultado que solo la 1/4 parte del trigo nazca y dé fruto. Las otras 3 porciones representan solo una profesión de los que fueron movidos superficialmente, pero no fueron salvos. Otras escrituras indican que esta compañía profesante va en aumento conforme se acerca el final de la edad. La época de estancamiento intelectual, llamada la Edad Media, está descrita en las cartas a las iglesias de Pérgamo y de Tiatira, mientras que la apostasía final dentro de la cristiandad se anticipa en la carta a la Odisea. A esta última compañía el Señor glorificado dice: pero por cuanto
eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Parece que todo lo que Dios ha encargado al hombre sigue el mismo curso de decadencia. Esto fue cierto con respecto a Israel. También está declarado que la autoridad gentil, que comenzó como el oro y terminará como el hierro y el barro. Esta condición es también cierta en cuanto a la iglesia profesante. La levadura en acción en la harina pura simboliza el poder penetrante de cierta forma de inquietud dentro de la misma iglesia verdadera. La levadura es universalmente un emblema de la corrupción operando artificiosamente. Significa simple formalismo. Mateo 23, 14, versículo 14, versículo 16, versículos 23 y 28 del mismo capítulo 23 de Mateo. Incredulidad, Mateo 22, del 23 al 29. Y mundanalidad, Mateo 22, 16 al 21, Marcos 3, 6, 1 Corintios 5, 6 al 8. La compañía elegida de verdaderos creyentes es siempre acechada con tendencias al formalismo, incredulidad y mundanalidad. Esta condición, como está predicho, ha continuado a través de la edad. En 2 de Tesalonicenses 2:13 declara: nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí se habla de una apostasía diferente de cualquiera otra. Nótese el artículo definido la, precede al día de Jehová, y evidentemente es la forma final de una unión religiosa y una profesión que habrá en la tribulación después de que la verdadera iglesia haya sido quitada de la tierra. Varios otros pasajes señalan la maldad que existirá en los días finales de la iglesia. Y antes de que esa compañía sea quitada, 1 de Timoteo 4:1, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, versículo 13 del mismo 3, capítulo 4, 3 y 4 versículos, 2 de Pedro 3, 3, 4. La cristiandad extiende su influencia aún a los gobiernos, los cuales serán juzgados por sus vanas profesiones. Aunque esto sea inexplicable a la mente finita, sin embargo, es seguro que Dios traerá a cada presunción perversa que Él haya permitido a sus criaturas a una prueba experimental con el fin de que todos sean juzgados como un hecho y no solo como una intención. Por el regreso de Cristo en poder y gran gloria, los gobiernos y las autoridades políticas de los gentiles serán desmenuzados como el polvo y el viento. Los llevará como al tamo de las eras del verano. Daniel 2:35. Pero antes de esto, y como está escrito en Apocalipsis 17, la iglesia profesante será destruida por la autoridad política de los gentiles. Es probable que cuando la verdadera iglesia sea quitada, toda cristiandad profesante se unirá bajo la autoridad de Roma. Esto no es difícil de creer a la luz de las presentes tendencias hacia la unión de las iglesias y la inclinación a tomar las formas romanas. Una iglesia compuesta exclusivamente de personas no regeneradas, así como tiene que ser la iglesia que es dejada, no solo no tendrá convicciones doctrinales, sino que caerá en la trampa de la noción de que la iglesia puede gobernar mejor al mundo. El capítulo 17 de Apocalipsis describe la ascendencia final a un poder gubernativo por parte de la iglesia de Roma y los juicios que tendrán que caer sobre ella. Sobre este capítulo se presenta aquí una cita del doctor Ford C. Osman, como sigue. Antes de seguir, quisiera comentar la introducción porque es bastante clara en cuanto a lo que está pasando acerca de la apostasía de la fe.
conforme se acerca el final, de la cual está hablando el comentario de don Lewis Sperry Chafer, conforme se acerca todo esto, esa compañía que hace él mención y que también es un paralelismo en esa compañía infiltrada que acompañó al pueblo de Israel y que se tuvo que quedar en el desierto. Tuvieron que pasar 40 años ahí hasta que esa compañía de gente apóstata se quedara y no ingresara a la tierra prometida. Entonces, hay un paralelismo que hace don Sperry Chafer y que es válido en estos tiempos. ¿Por qué? Porque él habla de una iglesia profesante y de una iglesia verdadera. Yo le llamaría fe viva, como le dice Santiago, y fe muerta. La iglesia está compuesta por todos los que tienen una fe viva. Y los que no son iglesia y se parecen, sencillamente tienen una fe muerta. Eso es importante. ¿Por qué? Porque se han quedado solo en ideas cristianas, con ideales, la cristiandad, ¿no? Estamos en la época de la cristiandad, todo el mundo se declara cristiano, de denominaciones cristianas, ¿ok? Empezando por denominaciones como católicas o denominaciones como evangélicas. Evidentemente que en estas congregaciones Dios siempre se reserva un remanente. No podemos ser tampoco sectarios y decir, ahí no hay pueblo. En esas congregaciones, sean católicas o evangélicas, Dios siempre se reserva un remanente. Pero la gran mayoría está en esa compañía de gente que se aglutina solo por las ideas, respetando las ideas. Pero como dice el comentario de don Lewis Sperry Chafer, no han experimentado esta gran compañía, haciendo un paralelismo con el capítulo 13 de San Mateo, de que se predica el Evangelio y solamente en la cuarta parte cae en buena tierra. Así crece el número de personas que se declaran cristianas. Ahora, los homosexuales se declaran cristianos, inclusive en iglesias entre comillas cristianas están impartiendo a través de la ley, obligados, impartiendo uniones o matrimonios, mal llamados matrimonios gays, porque estamos en la época de las ideas cristianas, estamos en la época de la cristiandad, entre comillas, en las denominaciones cristianas, que si nosotros sometemos al análisis esa palabra en realidad es cristianos, es un término que aparece 2 veces en Hechos de los Apóstoles referidos a burlas sobre los que estaban en el camino de Cristo. Eran burlas. Esa palabra es burlonesca. Por eso es que el apóstol Pedro, que es el único después que la utiliza y la referencia, después de haber dicho ser santos porque yo soy santo, dice el Señor, ahí en esa misma carta, él va a utilizar en el capítulo 4 y va a decir que debemos de padecer como cristianos. ¿Por qué hay que padecer como cristianos? Porque en el contexto la palabra cristiano era un término burlonesco. Entonces, 3 veces aparece esa palabra
en el Nuevo Testamento, jamás es utilizada en el Antiguo Testamento, a propósito. Pero sin embargo la palabra santos referidos a la iglesia aparece 77 veces en el Nuevo Testamento, porque la iglesia, sin decir verdadera o falsa, porque no hay iglesia verdadera ni falsa, hay iglesia nada más. El término iglesia aparece en la Biblia. La iglesia está conformada por los santos y fieles en Cristo Jesús, llamados santos, y ahí están incluidos los varones o las mujeres, porque Dios ha concebido la iglesia desde antes de la fundación del mundo, y todos los que son iglesia están inscritos en el libro de la vida del Cordero también desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, debemos de quitar esa etiqueta de cristianos y debemos llamarnos santos y fieles. Debemos llamarnos los que procesamos la fe viva, debemos llamarnos adoradores, debemos llamarnos creyentes en Cristo. Despojemos esa palabra cristianismo, porque sencillamente la palabra cristianismo solo es un formalismo, solamente es un formalismo religioso, es un nominalismo, es un status quo que ha rebajado verdaderamente lo que debe de ser iglesia, y la iglesia está conformada por santos y fieles, y el que no crea que es santo, por lo tanto no es iglesia. No se engañe. El que es iglesia tiene que creer fervientemente lo que le dice la Escritura, que está llamado a ser santo y fiel, y la santidad nos la da Dios en la unión con Cristo, y por eso es que vamos a poder experimentar el poder transformador de la salvación, y vamos a tener una nueva naturaleza, y vamos a tener un Espíritu Santo, y va a haberse experimentado un arrepentimiento y un cambio de actitud hacia el pecado 180 grados. Eso es un santo o una santa y fiel. Y la responsabilidad entonces queda en ser fieles, porque Cristo dice: por cuanto has sido fiel sobre poco, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sigamos con la cita entonces de Othman, para luego yo hacer un último comentario en las conclusiones. Othman está comentando el capítulo 17 de Apocalipsis. La mujer mencionada en este capítulo es un sistema eclesiástico apóstata. Esto no puede tener ninguna posibilidad de contradicción. No hay ninguna posibilidad de identificarla con la mujer del capítulo 12, porque esa mujer representa a Israel, la madre de Cristo según la carne, y no puede representar a ninguna otra. La mujer de este capítulo no tiene relación maternal a Cristo, sino la de una novia. Aunque falsa, ella pretende ser la novia de Cristo, pero ella ha caído de su condición de pureza y ha venido a ser una ramera. Tal condición seguramente se manifestará en la iglesia apóstata, antecediendo brevemente al regreso de nuestro Señor con la verdadera iglesia. Las indicaciones son tales que señalan de una manera más clara el sistema eclesiástico que hoy se conoce como la iglesia papal. La mujer está sentada sobre una bestia escarlata. Sin duda alguna, esta bestia es la primera bestia del Apocalipsis y su identidad es bien clara en todo el pasaje. La escarlata es el símbolo de la gloria del mundo. Está caracterizada como la única gloria que posee la bestia. El hecho de que la mujer está sentada sobre la bestia muestra claramente que ella tiene el control. Si ella representa la gloria papal, esto parece ser lo más factible. En todo el pasaje, entonces, lo que ha sido el sueño del pasado por largo tiempo se encuentra aquí realizado completamente. Ella tiene no solo autoridad eclesiástica, sino también temporal. Sus vestidos de púrpura y escarlata son símbolos de realeza y gloria terrenal.
también está ataviada, literalmente adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Estos son símbolos de verdad divina, pero aquí se ven solamente como un adorno y carecen de una realidad interna correspondiente. O sea, es un cascarón nomás. Tiene en su mano una copa de oro llena de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Son abominaciones de la peor clase y corresponden exactamente con las prácticas paganas e idólatras de donde fueron obtenidas. Además, la mujer está caracterizada por un nombre que tiene escrito en la frente: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La palabra Babilonia significa confusión. El romanismo no solo se caracteriza por las abominaciones, sino por el misterio. Todo el sistema está oculto en una intrincada confusión. Ella lleva el nombre Misterio, pero lo lleva escrito en su frente para que todos lo puedan ver. Por el misterio de sus actividades, ella ha mantenido en cautividad a los supersticiosos. Es cierto que todos estos son misterios y que fácilmente pueden trazarse a su origen pagano. Esta es la razón por que el misterio del romanismo se ha marcado como la Babilonia, pero es Babilonia el misterio. Es la maldad antigua, pero no tan abierta y directamente como lo fue en Sinar. Lo que caracteriza a la mujer está tan claro. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Seguramente nadie puede dejar de ver la fuerza de la expresión al tener delante de sí los extensos datos históricos sangrientos del romanismo. Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Roma necesariamente tiene que ser intolerante. Ella pretende ser la novia de Cristo y por tanto la señora del mundo, como si estuviera inconsciente de su infidelidad a Cristo. Ella ha llegado a ser un enorme sistema de un poder que aumenta continuamente y de una influencia mundial. Y cuando la verdadera iglesia de Cristo sea llamada de este mundo, este sistema misterioso quizás reunirá a su lado todo el resto de la masa apóstata de la cristiandad y se encontrará entonces en completo control del poder imperial de los últimos días. Así Roma, dirigida por Satanás, que el Señor lo reprenda, y bajo su energía logrará tener control por un periodo breve y después, como está predicho aquí, será destruida. El apóstol interpreta para nosotros el misterio de la mujer y la bestia que la lleva. La bestia está identificada por las 7 cabezas y 10 cuernos. En todo el Apocalipsis solo hay una bestia política. Esta bestia política es todo el imperio romano o la cabeza imperial de ese imperio. Y el contexto tiene que determinar a cuál de los dos se refiere. Por ejemplo, es obvio que la cabeza imperial es aquel que es echado vivo en el lago de fuego. En cada caso, el contexto es suficientemente claro para que no cometamos ningún error. No es difícil entender la expresión: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Esta declaración es aplicable igualmente a todo el imperio romano como a su cabeza imperial. El gobierno de la mujer, como bien se ha dicho, necesariamente destruirá la naturaleza de la bestia mientras permanezca. Esta explicación ha sido dada y algunos la aceptan como suficientemente satisfactoria. La Roma pagana en forma restaurada es brutal en carácter, mientras que el papado romano, cualquiera que sea su carácter en el fondo, siempre retiene su forma humana. Sin embargo, hay otra vista que bien podría tomarse como igualmente satisfactoria, si no lo es más. La bestia debe recordarse o bien es el imperio romano o la persona que es la cabeza. Por supuesto, nosotros sabemos que hubo un tiempo cuando ese imperio existió. En el tiempo presente no existe ese imperio, pero después de que sea quitada la iglesia, se restaurará bajo la energía satánica, que el Señor lo reprenda. Y por tanto, se puede hablar de él como el que se levanta del abismo y posteriormente va a la destrucción.
aunque se habla de ella como si tuviera 7 cabezas, sin embargo, es una bestia de una sola cabeza. Y las cabezas se mencionan aquí para su interpretación que ha sido dada por Dios cuando Juan declara que estas cabezas son o 7 montes o 7 reyes. Las 7 cabezas no son sincrónicas, sino consecutivas. Son reyes y vienen uno tras otro. Antes del tiempo de Juan ya habían caído 5. Uno que existía cuando él escribió y el 7º era del futuro. A continuación se declara que la bestia es como una 8ª cabeza y sin embargo es uno de los 7. De esto ya fue dada una explicación. Roma declinó y cayó bajo la 6ª forma del imperio. Bajo la 7ª forma será restaurada. El que hará esa restauración será la 7ª cabeza. Recibirá una herida de muerte que después sanará. Él volverá al poder como la 8ª cabeza. Así pues, es fácil ver cómo la bestia que era y no es también el 8º. Y es que de entre los 7 y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la gran ciudad de Roma, no solamente Roma pagana, sino también Roma papal, que de ese sitio literal de Roma ejercerá la supremacía de que se habla aquí sobre los reyes de la tierra. Unfolding of the Age, páginas 378 al 384. Después de esto, es la frase con que comienza el capítulo 18 de Apocalipsis, indicando así que la destrucción de la Babilonia eclesiástica, como está descrita en el capítulo 17, es seguida inmediatamente por la destrucción de Babilonia política. El doctor C.I. Scofield, en sus notas sobre Isaías, capítulo 13, escribe en su Biblia anotada. La referencia no es tocante a Babilonia, la ciudad, como puede verse en el contexto. Es importante notar el significado de este nombre cuando se usa simbólicamente. Babilonia es la forma griega en el original hebreo del Antiguo Testamento. La palabra es simplemente Babel, cuyo significado es confusión. Y es que en este sentido que la palabra se usa simbólicamente. Uno, en los profetas, cuando no se significa la ciudad misma, la referencia es acerca de la confusión en la que todo el orden social del mundo ha caído bajo el dominio mundial de los gentiles. Ver los tiempos de los gentiles, Lucas 21-24, Apocalipsis 16-14, Isaías 13-14 presenta la descripción divina de la conmoción de los belicosos poderes gentiles. El orden divino de los eventos futuros se halla en Isaías 11. Israel estará en su propia tierra como el centro del gobierno divino sobre el mundo y como el medio de las bendiciones divinas, y los gentiles serán bendecidos en unión de Israel. Aparte de esto, todo lo demás es desde el punto de vista político, una mera Babel. 2. En Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo del 8 al 11, y capítulo 16, versículo 19, es el sistema mundial de los gentiles, lo que se tiene en vista en relación con la batalla del Armagedón, Apocalipsis 16, 14 y Apocalipsis 19, 21. Mientras que Apocalipsis 17, capítulo 17, se refiere al cristianismo apóstata que es destruido por las naciones, Apocalipsis 17, 16, bajo la dirección de la bestia, Daniel 7:8, Apocalipsis 19:20 y del falso profeta. En Isaías, la Babilonia política es el objeto de la revelación. Literalmente el texto se refiere a la ciudad que en aquel tiempo estaba en existencia y simbólicamente a los tiempos de los gentiles. En el Apocalipsis, tanto la Babilonia simbólico-política como la Babilonia simbólico-religiosa se tienen en vista, porque ambas son semejantes bajo la tiranía de la bestia. La Babilonia religiosa es destruida por la Babilonia política, Apocalipsis 17, 16, y la Babilonia política por la manifestación del Señor en gloria, Apocalipsis 19, 19 al 21. Que Babilonia, la ciudad,
no será reedificada, se hace claro en Isaías 13, 19 al 22, Jeremías 51, 24 al 26 y el 62, 64 del mismo 51. Con la expresión la Babilonia política se da a entender el sistema mundial de los gentiles. Debe añadirse que en el simbolismo de las escrituras Egipto representa el mundo como tal, Babilonia el mundo de la religión falsa y del poder corrupto, y Nínive el orgullo, la gloria arrogante de este mundo. Páginas 699. El doctor Scofield, en su análisis de este capítulo de Isaías, también declara los versículos del 12 al 16 miran hacia los futuros juicios apocalípticos. Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 13. Los versículos 17 al 22 contemplan tanto el futuro lejano como el cercano. Ellos predicen la destrucción de la ciudad literal de Babilonia, que en ese entonces se hallaba en existencia, con la declaración adicional de que una vez destruida esta ciudad no volvería jamás a reedificarse. Jeremías 51 del 61 al 64. Todo esto se ha cumplido ya literalmente, pero el lugar que esta predicción ocupa en el gran conjunto de profecías que señalan hacia la destrucción tanto de la Babilonia política como de la Babilonia eclesiástica en el tiempo de la bestia, muestra que la destrucción de la ciudad literal de Babilonia es un tipo de la destrucción mayor que habrá de venir a las Babilonias ya mencionadas. En forma semejante, el doctor Scofield, refiriéndose al Apocalipsis 17 y 18, dice: el nombre Babilonia, confusión, se usa varias veces en los profetas en sentido simbólico. Ver Isaías 13:1. El Apocalipsis habla de dos Babilonias: la Babilonia eclesiástica, que es el cristianismo apóstata bajo el dominio del papado, y la Babilonia política, o sea, la confederación imperial de la bestia, la forma final del poder mundial de los gentiles. La Babilonia eclesiástica es la gran ramera, Apocalipsis 17:1. Y ella es destruida por la Babilonia política, Apocalipsis 17 del 15 al 18, con el fin de que la bestia puede ser el único objeto de adoración. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, Apocalipsis 13, 15. El poder de la Babilonia política es destruido por el Señor cuando venga en gloria. La idea de que la Babilonia será reedificada literalmente en el sitio de la antigua Babilonia se halla en conflicto con Isaías 13 del 19 al 22. Pero el lenguaje de Apocalipsis 18, versículos 10, 16 y 18, parece fuera de duda identificar Babilonia, la ciudad de lujo y comercio extraordinarios, con Babilonia el centro eclesiástico, es decir, Roma. Los mismos reyes que odian la Babilonia eclesiástica deploran la destrucción de la Babilonia comercial. No hay nada más fundamental respecto a la voluntad de Dios para esta tierra que el hecho de que Israel, su nación elegida, estará en paz en su propia tierra. Los gentiles están relacionados con esta situación solamente como aquellos que derivan una ventaja secundaria de los beneficios de Dios para Israel, a través de la apostasía de Israel que fue predicha y estaba completamente dentro del plan de Dios. Deuteronomio 4, 26 al 28, capítulo 30, 18 y 19, Isaías 1, 2. Y por medio del castigo que cayó sobre esta nación, un periodo de tiempo de los gentiles se entremetió, y estos tiempos, tema de mucha predicción, tienen que cumplir su curso determinado y recibir aquellos juicios de Dios que pertenecen a un mundo que rechaza a Cristo. Todo el juicio divino sobre Israel y sobre las naciones y sobre los ángeles, con el fin que la iniquidad sea eliminada para siempre. La revelación tocante a la destrucción venidera de la Babilonia religiosa ha producido poco desacuerdo por parte de los expositores, pero maestros igualmente sinceros están en desacuerdo tocante a la destrucción de la Babilonia política.
El tema de los juicios de los gentiles es de interés inmediato, porque los ciudadanos de la tierra están viviendo en condiciones que presagian estas destrucciones venideras. Conclusiones. La posición premilenial con respecto a la profecía bíblica del curso de la apostasía de la fe en Jesús hace una interpretación muy aceptable de las citas tratadas con dos salvedades que necesitan aclaración. Primero, al sostener que el nuevo imperio o la persona que lo encabece será restaurado cuando la iglesia sea quitada, dando como absoluto que el tiempo de la iglesia es independiente del tiempo de los gentiles y de los israelitas. Pero el escrito no muestra de manera natural, literal y gramatical eso, y no hay forma humana de saberlo, ya que como la iglesia inició con la inhumana persecución del Imperio Romano, también puede concluir su tiempo de manera similar en gran tribulación del nuevo Imperio Romano. El otro punto es alinearse al simbolismo que el doctor Scofield hace en los textos citados del profeta Isaías, porque esto colisiona con su premisa que la profecía se interpreta de forma natural, literal y gramatical. En este caso, la premisa principal de Don Lewis Pierre Schaeffer no se cumple. Quiero aclarar que la profecía está llena de simbolismos y no podemos encasillarla a premisas predeterminadas, porque trastoca los propios principios de interpretación de la profecía. En este caso, cada santo y fiel saque su conclusión con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo que la escritura bíblica no es de interpretación privada. Respuesta. Puedes ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.